El influjo del amor incondicional. Elizabeth Kubler-Ross. Dentro de todos nosotros existe un potencial de bondad inimaginable, la capacidad de dar sin esperar recompensa, de escuchar sin juzgar, de amar incondicionalmente. Ese potencial es nuestro objetivo. Si lo intentamos, podemos acercarnos a él, poco o mucho cada minuto del día. Ser quienes somos significa rendir honor a la integridad de nuestra esencia humana. A veces eso abarca esas partes oscuras de nuestro ser que con frecuencia tratamos de ocultar. Solemos creer que solo nos atrae el bien, pero en realidad lo que nos atrae es lo auténtico. Nos gusta la gente que es real, más que los que ocultan su verdadero ser bajo capas de refinamientos artificiales. Hace años, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chicago, tuve la suerte de que me eligieran como profesora favorita. Era uno de los mayores honores que los profesores podíamos recibir y todos queríamos ser reconocidos por nuestros estudiantes. El día que se anunció que yo había ganado, todos actuaron muy amablemente conmigo como de costumbre. Pero nadie me dijo nada con respecto a mi reciente nombramiento. Percibí algo tras sus sonrisas, algo que no estaban expresando. Hacia el final de aquel día, un hermoso arreglo floral llegó a mi oficina de parte de uno de mis colegas, un psiquiatra infantil. Su tarjeta decía: aunque estoy verde de envidia, muchas felicidades. A partir de ese momento supe que podía confiar en aquel hombre. Me gustó su sinceridad, su autenticidad. Siempre tuve la sensación de que con él sabía a qué atenerme y me sentía segura a su lado porque me había mostrado su verdadero ser. Para alcanzar la grandiosa perfección de lo que somos, hemos de ser sinceros con respecto a nuestro lado oscuro, a nuestras imperfecciones. Así como nos sentimos cómodos cuando sabemos quién es el otro, es sumamente importante aprender la verdad sobre nosotros mismos, la verdad sobre quiénes somos. Un hombre relató la historia de su abuela, que cuando se acercaba a los 80 enfermó gravemente. Me costaba mucho aceptar que se fuera, explicó. Finalmente reuní el valor para decirle: abuela, no creo que pueda dejarte ir. Sé que suena egoísta, pero es lo que sentía. Querido mío, replicó ella, estoy completa, mi vida ha sido plena y total. Sé que tú me ves como alguien a quien ya no le queda mucha vida, pero te aseguro que he vivido intensamente mi viaje. Somos como una tarta, como un pastel, le damos un trozo a nuestros padres, otro trozo a nuestros amores, otro a nuestros hijos y otro a nuestras profesiones. Al final de la vida, hay algunos que no se han guardado ni un trozo para sí mismos y ni siquiera saben qué clase de tarta han sido. Yo sé qué clase de tarta soy, es algo que cada uno descubre por sí mismo. Puedo dejar esta vida porque ahora sé quién soy. Cuando escuché estas palabras, ahora sé quién soy, pude dejarla ir. Eso me ayudó. Sonaba muy contundente. Le dije que confiaba en que, cuando me llegara a mí el momento de morir, fuera como ella y supiera quién era yo. Ella se inclinó hacia adelante como para confiarme un secreto, y dijo: no tienes que esperar hasta que te estés muriendo para descubrir qué clase de tarta eres. El amor, eso que tanto nos cuesta describir, es la única experiencia verdadera, real y perdurable de la vida. Es lo opuesto al miedo, la esencia de las relaciones, el núcleo de la creatividad, la gracia del poder, una intrincada parte del ser que somos.
Es la fuente de la felicidad, la energía que nos conecta y que vive en nuestro interior. El amor no tiene nada que ver con el conocimiento, la educación o el poder, está más allá del comportamiento. Es también el único don en la vida que no se pierde. Finalmente, es lo único que realmente podemos dar. En un mundo de ilusiones, un mundo de sueños y vacío, el amor es la fuente de la verdad. Sin embargo, con todo su poder y grandeza, es escurridizo. Algunos se pasan toda la vida buscando el amor. Tenemos miedo de no tenerlo nunca o de que, si lo encontramos, lo perderemos o no lo apreciaremos debidamente por temor a que no perdure. Creemos saber cómo es el amor, puesto que nos hemos estado formando conceptos de él desde la infancia. La imagen más común es el ideal romántico. Cuando conocemos a ese alguien especial, repentinamente nos sentimos completos, todo es maravilloso, y vivimos felices para siempre. Por supuesto que luego, en la vida real, se nos rompe el corazón cuando tenemos que añadir un montón de detalles que nada tienen de románticos, cuando descubrimos que la mayor parte del amor que damos y recibimos es condicional. Incluso el amor dentro de la familia y entre amigos se basa en expectativas y condiciones. Inevitablemente, estas expectativas y condiciones no se cumplen y los detalles de la vida real se convierten en el entramado de una pesadilla. Nos vemos envueltos en amistades y relaciones sin amor. Despertamos de nuestras ilusiones románticas a un mundo que carece del amor que habíamos anhelado de niños. Con nuestra nueva perspectiva de adultos vemos el amor con toda claridad, con realismo y amargura. Afortunadamente, el verdadero amor sí es posible, podemos sentir el amor que habíamos anhelado. Sí que existe, pero no en nuestra postura frente al amor. No vive en el sueño de encontrar al compañero perfecto o al mejor amigo. La totalidad que buscamos vive aquí, en nosotros, ahora, en la realidad. Solo tenemos que recordar. Casi todos queremos amor incondicional, un amor que existe por ser quienes somos, más que por lo que hacemos o dejamos de hacer. Si tenemos suerte, mucha suerte, tal vez lo hayamos experimentado durante breves minutos en la vida. Lamentablemente, casi todo el amor que experimentamos en esta vida está muy condicionado. Nos aman por lo que hacemos por los demás, por lo que ganamos, por lo divertidos que somos, por la forma de tratar a nuestros hijos o de mantener nuestra casa y cosas por el estilo. Nos cuesta amar a la gente tal como es. Es casi como si buscáramos excusas para no amar a los demás. Una mujer muy correcta me abordó después de una conferencia. A lo que me refiero cuando digo correcta, es muy bien peinada, con ropa perfectamente combinada, etc. Asistí a su taller el año pasado, declaró. De vuelta a casa, lo único en que pensaba era en mi hijo de 18 años. Todas las noches, cuando vuelvo a casa, está sentado junto a la mesa de la cocina, vestido con esa espantosa camiseta descolorida que le regaló una de sus amigas. Siempre temo que si lo ven los vecinos piensen que no podemos vestir decentemente a nuestros hijos. Se pasa las horas muertas con sus amigos. Esta mujer acompañó la palabra amigos con un gesto de notorio disgusto. Todas las noches, cuando llego a casa, lo regaño por muchas cosas, empezando por esa camiseta. Y como una cosa lleva a la otra, bueno, esa era nuestra relación. Pensé en el ejercicio del final de la vida que habíamos hecho en su taller. Me di cuenta de que la vida es un regalo que no tendré eternamente.
Y tampoco tendré siempre conmigo a los que amo. Realmente empecé a pensar en lo que podía ocurrir. Si me muriera mañana, ¿qué sentiría respecto a mi vida? Comprendí que mi vida estaba bien, aunque mi relación con mi hijo no fuese perfecta. Después pensé, si mi hijo muriera mañana, ¿qué sentiría respecto a la vida que yo le había dado? Me di cuenta de que sentiría una enorme pérdida y una profunda angustia por nuestra relación. Mientras imaginaba la horrible escena, pensé en su funeral. No querría enterrarlo vestido de traje, él no era un chico al que le gustara vestir de traje. Querría enterrarlo con aquella condenada camiseta que tanto le gustaba. Así es como honraría a mi hijo y su vida. Entonces comprendí que en la muerte le daría el regalo de amarlo por lo que es y lo que le gusta, pero que no estaba dispuesta a darle ese regalo en vida. De pronto entendí que esa camiseta tenía un inmenso significado para él. Por la razón que fuese, era su favorita. Esa noche, cuando volví a casa, le dije que podía usar esa camiseta todo lo que quisiera. Le dije que lo quería tal como era. Me sentí muy bien al deshacerme de las expectativas, al dejar de querer imponerle una forma de vestir y simplemente amarlo tal como era. Y ahora que ya no intento que sea perfecto, descubro que es un ser adorable tal como es. Solo podemos encontrar paz y felicidad en el amor cuando eliminamos las condiciones que ponemos a nuestro amor por los demás. Y generalmente a los que más amamos les imponemos las peores condiciones. Nos han enseñado bien el amor condicional, la verdad es que nos han condicionado, lo cual dificulta mucho el proceso de desaprender. Como seres humanos, no es posible encontrar un amor totalmente incondicional entre nosotros, pero podemos encontrar más que los pocos minutos que por lo general tenemos en la vida. Una de las pocas áreas donde realmente encontramos amor incondicional es en nuestros hijos cuando son muy jóvenes. No les importa nuestro tiempo, nuestro dinero o nuestros logros. Simplemente nos aman. A la larga les enseñamos a poner condiciones a su amor cuando los recompensamos por sonreír, por obtener buenas calificaciones y por ser lo que queremos que sean. Pero, aún así, podemos aprender mucho del modo en que los niños nos aman. Si amáramos a nuestros hijos un poco más incondicionalmente, durante un poco más de tiempo, tal vez crearíamos un mundo muy diferente para vivir. Las condiciones que ponemos al amor son obstáculos pesados en nuestras relaciones. Cuando eliminamos las condiciones, podemos encontrar amor de muchas formas que hasta entonces no creíamos posibles. Uno de los mayores obstáculos para dar amor incondicional es nuestro miedo a que el amor no sea recíproco. No nos damos cuenta de que el sentimiento que buscamos está en el dar, no en el recibir. Si medimos el amor recibido, nunca nos sentiremos amados. Por el contrario, nos sentiremos estafados. No porque nos hayan estafado en realidad, sino porque el acto de medir no es un acto de amor. Cuando sientes que no te aman, no es porque no recibes amor, sino porque no lo das. Cuando discutes con seres que amas, crees estar enfadado por algo que hicieron o no hicieron. De hecho, estás enfadado porque has cerrado tu corazón, has dejado de dar amor. Y la reacción nunca debe ser la de retener el amor hasta que cambien. ¿Y si no lo hacen? ¿Y si nunca lo hacen? ¿No volverás a amar nunca a tu madre, a tu amigo, a tu hermano? Pero, si los amas a pesar de lo que hicieron, verás cambios, verás cómo se desencadena todo el poder del universo.